Señor los bendiga, hermanos. Es un privilegio para mí el poder recibir el llamado, mi Señor, para poder predicar su palabra. Quiero darle una bienvenida a nuestras visitas y cada uno de ustedes, mis hermanos, que hicieron el tiempo de Dios. Venir a su santa casa de oración y venir a escuchar su palabra. Primera de San Pedro, capítulo 4. Los invito a que abramos nuestras Sagradas Escrituras. Que Dios nos hable por medio de su palabra. Primera de San Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Y vamos a leer, vamos a ver el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos en nuestra vida diaria como sus hijos? Primera de San Pedro 4, 12 y 13. Yo creo que todos lo tienen, vamos a leer. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Oremos. Padre bendito, te damos las gracias esta noche, porque nos das el privilegio de estar en tu santa casa de oración. Hemos venido a escuchar tu palabra. Hemos venido a darte honra y gloria. Hemos venido a traer nuestras cargas, nuestras luchas y pruebas. Pedimos tu bendición. Cristo divino, ven, háblanos por medio de tu palabra. Santo Espíritu, enséñanos, ilumínanos, ayúdanos a entender tu voluntad. Dirige pues tu palabra. Esconde este humano pecador en la roca que es Cristo Jesús, para su honra y tu gloria. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Por qué somos probados los cristianos? ¿Por qué los hijos de Dios tenemos que padecer? ¿Por qué si las promesas de Dios son verdaderas? ¿Por qué hay un propósito o un objetivo en las pruebas? Las pruebas en la vida cristiana. ¿Cómo debemos enfrentarlas y recibirlas? Porque todos los hijos de Dios somos probados para la gloria de Dios. Y no hay ni uno que se escape. Es el proceso en el cual Dios quiere ver la calidad de sus hijos. Cuánto dependemos de Él. Cuánto tenemos fe en Él. Aquí el apóstol Pedro, donde leímos en la palabra de Dios, hay dos palabras que me llaman la atención. Él dice, amaos, no os sorprendáis. Que no te agarren desprevenido, o que no estés preparado espiritualmente. No os sorprendáis. Y saben que las pruebas llegan de repente. Las pruebas no sabemos en qué momento, en qué lugar su fe va a ser probada. Quizás mañana, quizás ahora. Pero el apóstol Pedro dice acá en la palabra de Dios, no os sorprendáis. Tienes que estar preparado, pero espiritualmente. Cuando el Hijo de Dios, los hijos de Dios nos preparamos espiritualmente, llega la prueba. Pero estamos confiados en Cristo que no estamos solos. Los hijos de Dios tenemos que aprender a depender de Dios. Y que si llega la prueba, usted está seguro, no está solo. Que no os sorprendáis, dice el apóstol Pedro. Que no te agarren desprevenido. Me recuerda la noticia tan triste y el desastre que ha habido allá en el pueblo hermano, ¿verdad?, de Guatemala. ¿Se imaginan que toda esa gente creen que sabían lo que iba a pasar? No sabían. Los agarró desprevenidos.
Y es que así es, hermanos. El enemigo, el diablo, nunca te advierte. Él quiere tomarte en el momento llegado. Pero por eso los hijos de Dios estamos preparados, listos para lo que venga, espiritualmente. Sí, la otra palabra que me llama a mí la atención es, porque es una prueba de fuego. Hermanos, las pruebas es un fuego el que llega a nuestras vidas. Es que no lo esperamos. Dice, porque es una prueba de fuego, o sea, es fuerte, es doloroso a veces, que sacudirá los cimientos de tu fe en Cristo. Sí, esa es la prueba, hermanos. Muchas veces son dolorosas, son fuertes, y quizás sacuden tu fe. Muchas veces quizás los cristianos, cuando están en la prueba, quieren ya no creer en Dios, quieren desistir de la fe, y muchos se quedan. Pero por eso la palabra de Dios aquí nos está aconsejando, no estés desaprevenido, porque la prueba es de fuego. Sí, hermanos, esto no es una cosa poca. Debemos pensar y analizar de que Dios nos está preparando por medio de su palabra. Muchas veces dice es dolorosa, porque cuando se pierde un familiar, cuando pierdes lo que más quieres, hermano, duele el corazón. Pero en Cristo Jesús hay poder, en Cristo hay consuelo, en Cristo hay fortaleza. Por eso el cristiano debe estar lleno de Dios, lleno de Cristo, para soportar esa prueba de fuego. Ese es el consejo de Dios, que no te sorprenda la prueba. Pero te has preguntado, y yo también me lo he preguntado, ¿cuán importante es la prueba de nuestra fe? ¿Por qué es tan importante que nuestra fe sea probada? Veamos ahí el apóstol Pedro, ahí cerca donde estamos, en 1 de Pedro 1:7. Solo volteemos unas páginas y veamos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a por qué es importante la prueba de nuestra fe. 1 de Pedro 1:7. Dice la palabra del Señor, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Pero la fe de nosotros, dice, quiero leer así, la fe, que vuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí, hermanos, estos conceptos sagrados, solamente cuando Cristo venga es quien te va a premiar, es el que va a reconocer tu fe cuando Él venga. Pero en este caminar tenemos que mostrar, dice, que nuestra fe sea sometida a prueba, pero sea en alabanza. Primeramente alabanza. Cuando el cristiano está pasando pruebas duras, tiene que alabar a Dios. Hay que alabarle, pedirle fuerzas. No te quedes, no estás solo. Alaba a Dios, porque la alabanza, hermanos, le da honra y gloria a Dios, te fortalece. Y no estás pensando en tu problema, sino, Señor, es tu problema, ayúdame. Y dice más, en alabanza y gloria. ¿Gloria a quién? A Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Cristo. Ayúdame, Señor. Pero ¿saben qué, hermanos? Es un testimonio vivo. Porque cuando tú estás pasando el problema, la prueba, y se te ve fiel acá, fiel al Señor, fiel a tu mensaje, fiel a Dios, fiel a la iglesia, fiel al servicio, todos miran, dice, ese hermano está pasando pruebas, pero le está dando gloria a Dios con su testimonio, y que no se queda encerrado. Qué importante darle gloria a Dios en el momento de la prueba. Pero ¿qué más? ¿Qué más lo que dice aquí la palabra del Señor? Dice, y también le da la honra. Sí, porque es un testimonio vivo de que tú eres un hijo de Dios y que honras su nombre, honras a Cristo a pesar del fuego de la prueba. No te desesperas, no te dejas caer, sino sigues adelante, adelante.
Sí, hermanos, porque tu fe está siendo probada. Y no solamente para los adultos, los jóvenes, todos. Hermanos, qué importantes esos conceptos que la palabra de Dios nos marca, porque dice que nuestra prueba es de fuego. Por eso es que debemos depender de Dios, servirle a Él. Y aquí en la palabra de Dios encontramos unos ejemplos grandes, testimonios de hombres que a pesar de la prueba permanecieron fieles. Cuando David estaba huyendo por el desierto, perseguido por Saúl, ¿qué pasaba con David? Miren, David ya había sido ungido, ya había sido preparado, apartado por Dios para ser el rey de Israel. Él ya estaba listo, pero a pesar de eso, ¿qué pasó? No era fácil. Él no solo llegó a agarrar el reino, él tuvo oposición. Saúl, hermanos, sabemos la historia, lo que dice la Escritura. Este hombre quería matarlo. Envidia, celos. No fue fácil. Le tocó a David huir para salvar su vida, a pesar que había sido ya apartado por Dios. Pero en esa huida, en ese sufrimiento, en esa prueba, David estaba siendo preparado, dice, para ser el dulce cantor de Israel. Los salmos que nos fortalecen, salmos que honran a Dios, salmos que te dicen que no todo está perdido. Sí, hermanos, qué ejemplo de testimonio que este hombre nos da con su vida. Pero también, en aquel calabozo frío, estaba aquel muchacho jovencito, José. En aquel calabozo, hermanos. ¿Por qué estaba ahí? Quizás él se preguntaba, pero ¿por qué yo? Como muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué a mí me ha venido esta prueba? Si yo estoy sirviéndole al Señor, aquí estoy fiel. Ahí estaba aquel muchacho, dice acá el ejemplo, el testimonio de él. Se encontraba en aquella celda, en aquel calabozo frío. Pero ahí dice que fue la mejor escuela donde él se podía haber graduado, en la escuela del sufrimiento. Y como Dios lo sacó a este hombre para preservar la vida de su pueblo. Una prueba dura, hermanos, difícil de pasar. Pero también en el viento fuerte que destruyó la tienda donde estaban los hijos de Job, celebrando y comiendo. Ese viento huracanado que destruyó aquella tienda y los mató a todos. Y este hombre se quedó sin hijos, sin nada. Pero este ejemplo también nos dice de que preparó a este hombre para ser el protagonista de un gran poema que alguien dijo del sufrimiento de Job. Y dice así: no hay manera de sacar el trigo de la paja, sino trillándolo. Sí, hermanos, no hay manera como sacar el fruto del trigo, que salga la escoria, que salga la paja, que salga lo que no sirve. Tiene que golpearse el trigo, tiene que trillarse. No hay otra manera. Y sigue diciendo, no hay manera como purificar el oro, sino sometiéndolo al ardor del fuego. El oro tiene que ser purificado. El trigo tiene que ser golpeado. Lo mismo es nuestra fe, hermanos. No, yo no lo entiendo. Tú no lo entiendes. Porque nadie quisiera estar pasando pruebas. Porque somos felices en el Evangelio. Porque nos gozamos en la presencia de Dios. Porque queremos servirle. Pero es que así es Dios, hermanos. Él quiere ver si en verdad le amamos. Si en verdad nuestra fe está puesta en Él. Y qué importantes estos conceptos. Pero, ¿por qué razón Pablo dijo que se gloriaba en las tribulaciones? ¡Qué contraste! Veamos lo que dice Romanos 5,
3 al 5. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Romanos 5, 3 al 5, pero porque parece contraste. Pero Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, dice que se gloriaba. Romanos 5, 3 al 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Miren qué lindo esto. Padre, Hijo y el Espíritu Santo, en el momento de la prueba, no estamos solos, hermanos. A veces se siente uno solo, ¿verdad? Yo sé que muchos acá estamos pasando y quizás seguimos pasando pruebas, pero hermanos, Dios tiene un propósito. Y miren lo que dice la versión nueva. Dios habla hoy. ¿Cómo lo enseña en este vocabulario más claro? Y dice: y no solo esto, sino que también nos alegramos en el sufrimiento, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esta firmeza nos permite salir aprobados. Firmeza. ¿Qué es algo firme? Yo me he fijado que cuando vienen aquellos vientos huracanados, aquí a veces hay tormentas, ¿verdad?, que vienen bien fuertes. Hay unos árboles y árboles grandes se caen, pero hay otros que están ahí bien fuertes, bien parados, firmes. Y eso es lo que Dios quiere con sus hijos. Que, hermanos, la prueba nos dé firmeza, que no nos desesperemos, que no abandonemos a Cristo Jesús, que permanezcamos fieles. El Señor es el que va a bendecir allá más adelante. Él sabe. Me recuerda a Job, todo lo que tuvo que pasar, y él no sabía lo que en el cielo se había hablado, cuál era el propósito por el cual iba a pasar él esa prueba dura. Él no sabía. Lo mismo tú y yo, hermanos, no sabemos qué es lo que se está hablando de nuestra vida, cómo se quiere probar nuestra fe. Qué importante el confiar en nuestro Dios. Y esta, dice, nos produce firmeza para soportar, y la firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobado nos llena de esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha llenado con amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Sí, hermanos, qué bendición. Pero no la miramos, humanamente no vamos a ver, pero sí sentimos en el corazón de que no estamos solos. Cristo está a nuestro lado. No desesperemos. Y es que las pruebas, las aflicciones en nuestra vida diaria, como cristianos, como hijos de Dios, eso significa que Dios está purificando su pueblo. Dios purifica. Veamos lo que dice el Espíritu Profecía en Joyas de los Testimonios, página 475. La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimientos. Wow. Lo repito otra vez. La purificación del pueblo de Dios no puede lograrse sin que dicho pueblo soporte padecimientos. Sí, hermano, tenemos que pasar, pero con Cristo Jesús hay victoria, hay esperanza en Él. Dios permite que los fuegos de la aflicción consuman la escoria, separen lo inútil de lo valioso, a fin de que el metal puro resplandezca. Nos hace pasar de un fuego a otro, probando nuestro verdadero valor. Si no podemos soportar estas pruebas, ¿qué haremos en el tiempo de angustia? ¿Se imaginan? Si no pasamos estas pruebas que tenemos ahorita,
¿Qué haremos en el tiempo de angustia? En el tiempo final, ¿qué será de nosotros? Si la prosperidad o la adversidad descubren falsedad, orgullo, egoísmo en nosotros, ¿qué haremos cuando Dios pruebe la obra de cada uno por fuego y revele los secretos de todo corazón? A mí me llamó la atención esta frase, porque hermanos, yo puedo estar aquí parado y puedo venir todas las semanas, los sábados a la iglesia, pero en verdad tendré fe cuando llegue la prueba, cuando llegue el momento difícil. Ahorita estamos bien, ahorita nos reunimos a gusto, leemos la Biblia, predicamos el Evangelio, pero en el momento de la prueba, la verdadera gracia está dispuesta a ser probada. Y si estamos poco dispuestos a que nos escudriñe el Señor, nuestra condición es verdaderamente grave. Dios es refinador y purificador de las almas. En el calor del horno, la escoria queda para siempre separada del verdadero oro y plata del carácter. Del carácter cristiano. Pero ¿saben que hay esperanza, hermanos? Y lo dice la palabra de Dios y lo dice el Espíritu Profecía. Miren lo que dice, qué lindo, a mí me encantó mi corazón. Dice, Jesús vigila la prueba. Jesús vigila tu prueba. No estamos solos, Él está viendo. Él sabe tu sufrimiento, Él sabe tu prueba, tu aflicción, tu dolor, mi dolor. Él sabe lo que es necesario para purificar el metal precioso, a fin de que refleje el esplendor de su amor divino. Sí, hermanos, no olvidemos, nunca olvidemos que Jesús está vigilando tu prueba. Necesitamos a Jesús en nuestra vida diaria, porque el mañana no sabemos qué clase de prueba nos vendrá. Mañana no sabemos. Ahora es el tiempo de estar con Jesús, de recibir a Jesús, de estar con Él. El mañana no sabemos qué clase de prueba nos vendrá. Por esto Jesús nos aconseja en su palabra, Apocalipsis 2:10. Vamos a la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 2:10. ¿Qué es el mensaje que Él quiere para nosotros? ¿De qué nos está hablando aquí Él? Apocalipsis 2:10. Qué importante en la vida del cristiano reconocer y buscar en la palabra de nuestro Dios el mensaje que necesitamos en nuestras vidas. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero dice, ayúdenme, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué lindo. ¿Saben que yo miraba una película del Evangelio de San Juan, del Apocalipsis? Y cuando el viejecito San Juan está ahí en la isla de Patmos, supuestamente ellos querían que él muriera, pero ahí estaba él, y recibiendo la revelación de Jesucristo, y escribiendo el hombre ahí en una cueva, pero ya estaba desesperado. Quizás la edad, quizás las enfermedades, y no miraba, como decimos, no miraba claro, pero confiaba en Jesús. Y de repente aparece Cristo, el Hijo de Dios, aparece cerca de él. Y cuando lo ve llegar, cuando lo ve aparecer, le dice el apóstol San Juan: Señor. Y sus lágrimas le salen al apóstol San Juan. Y le dijo Jesús estas palabras: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La pregunta es: ¿estamos preparados para la muerte? Pues yo creo que nadie piensa en esto, ¿verdad? Nadie quisiéramos.
Muchas veces estamos bien a gusto en este mundo, creemos que aquí está todo, pero ¿estamos preparados? Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte. Y el apóstol Pablo dice allá en Filipenses 1:21, ustedes lo pueden buscar después, Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la pregunta, hermanos. ¿Estamos preparados? Yo sé que es difícil, pero el que está lleno de Dios, el que busca a Jesucristo, el que estudia la palabra, el que ora, el que testifica, el que está viviendo de acuerdo a los principios, los mandamientos de Dios, está preparado. Y el Señor sabe cuándo Él nos va a llamar, pero hay que estar listos. Mire este pensamiento que encontré: nuestras tristezas no brotan de la tierra. Dios no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando Él permite que suframos pruebas y aflicciones, es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Si la recibimos con fe, la prueba que parece tan amarga y difícil de soportar resultará en una bendición. El golpe que marchita, dice, los goces terrenales, nos hará dirigir los ojos al cielo. Sí, ¿cuántos son los que nunca habrían conocido a Jesús si la tristeza no los hubiera movido a buscar consuelo en Él? Qué importante, hermanos, busquemos la gracia de Cristo. No importa que estemos bien, busquemos su misericordia. No nos separemos de esa fe, de esa confianza, a pesar de lo que venga, hermanos, porque Él merece la honra y la gloria, porque Él ya sabe lo que vamos a vivir. Sí, como Cristo le dijo a Pedro. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Pedro en Lucas 22, 31 y 32? Vamos a buscar la escritura. San Lucas 22, 31 y 32. La lectura bíblica que tuvimos. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a Simón? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí, hermanos, no sabemos cómo el enemigo quiere zarandearos, dice, como a trigo, pero tenemos la seguridad de que no estamos solos. Que Dios nos ayude, hermanos, a marchar firmes, adelante, no desmayemos, a pesar de la carga, la prueba, la aflicción, a pesar de que se vea oscuro el ambiente, el panorama. Ahí está la luz, que es Cristo Jesús. Él no nos va a dejar solos. Que el Señor nos ayude a serle fiel y a mantenernos firmes, porque a pesar de la prueba hay un gozo eterno que nadie podrá quitarnos, que Cristo Rey de Gloria nos dará en aquel día. Que Dios los bendiga y que marchemos firmes adelante, sirviéndole a nuestro Señor. Dios los bendiga. Gracias porque en ella tú nos instruyes y nos enseñas qué tenemos que hacer en el momento de la prueba y la aflicción. Ayúdanos a pasar, Señor, ese momento angustioso de la prueba. Que la gracia de Cristo esté con nosotros, que Él nos dirija, que Él nos ayude. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Pedimos tu bendición para cada hermano, cada hogar, cada matrimonio, cada joven que estamos presentes esta noche. Ayúdanos a marchar firmemente, estar firmes, no separarnos de la gracia divina de Cristo. Bendice a tu pueblo esta noche y llévanos con bien a nuestros hogares. Y permítenos venir el viernes a adorar y glorificar tu nombre. En Cristo Jesús, Rey de Gloria, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga y feliz noche.